Hoy vamos a estar trabajando lo que es el punto medio alto o también llamado media vareta. Bueno, chicas, vamos a iniciar no sin antes invitarlas a ese botoncito ahí, sí, que dice suscríbete, suscribir, dale clic, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, no te dé miedo, dale clic a la campanita, actívala para que te salga una ventanita que dice todas y ahí en todas también le das clic. Esto te ayuda para que cuando yo suba un nuevo tutorial, YouTube te lo pueda notificar, mi querido amigo y amiga. Bueno, chicas, no siendo más, déjame tu like, coméntame de dónde me estás viendo y también guarda este video, crea una lista ahí donde dice aquí el botoncito de suscribir, lo mueves para un lado y vas a encontrar otro botoncito que dice guardar. Guarda este video para que cuando vayas a practicar estos puntos básicos del crochet los tengas a la mano, mi hermosa comunidad. También para que los compartas. Bueno, hermosas, no siendo más, iniciamos el día de hoy. Como ya les dije, vamos a tejer el punto medio alto o media vareta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes saben que para tejer tenemos que tener una base. Aquí tengo una base de 16 cadenas. Vamos a devolvernos a la segunda cadena, ¿sí? Aquí vamos a tejer nuestro primer medio punto alto o nuestro media vareta. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la lazada y en ese punto cadena ingresamos el ganchillo. Si ven, ingresé el ganchillo, tomo nuevamente la lazada, la traigo y como pueden observar, ahí me quedan 3 argollitas en el ganchillo. Esto es lo que nos ayuda a formar nuestro punto medio alto. Cuando ya tenemos estos 3 argollas, tomamos nuevamente la lazada, la cual vamos a pasar por esas 3 argollitas con mucho cuidado. Cuando ustedes inicien a tejer y a practicar, no hagan tanta tensión en este hilo para que no les cueste al inicio. Entonces, ¿cómo seguimos nuevamente? Vamos a tejer otro punto medio alto, tomamos la lazada y en la siguiente cadena ingresamos el ganchillo, traemos la lazada y miren, nos quedan nuevamente las 3 argollas en el ganchillo. Tomamos la lazada para cerrar el punto medio alto. Así nuevamente tomamos la lazada, ingresamos el ganchillo, traemos la lazada y nos quedan para cerrar el punto medio alto. Tomamos la lazada y así nos vamos, chicas. Miren, nos quedan las 3 argollas, traemos y cerramos punto medio alto o media vareta, ¿sí? Tomamos la lazada, ingresamos el ganchillo. Miren, nos quedan las 3 argollas que ustedes pueden ver ahí. Traemos la lazada y cerramos el punto medio alto. Así vamos formando esta primera fila de puntos medios altos, ¿sí, chicas? Es fácil, vean. Lo que les digo es que tengan paciencia, no se desesperen. La práctica, la tensión del hilo aquí con el dedo índice de mi mano izquierda, poco a poco la van tomando. Lo mismo con el ganchillo, lo que es la tensión, esto con la práctica la van teniendo y como les digo, tomen hilados gruesos para que les sea más fácil hacer su punto medio alto para tejer. Tomen ganchillo grueso, hilados gruesos y así, chicas, van a tener más flexibilidad en su mano. Tomamos la lazada, ingresamos el ganchillo, traemos la lazada por el mismo lugar donde ingresamos, nos quedan las 3 argollas y traemos la lazada para cerrar el punto medio alto. Este es la famosa media vareta o punto medio alto. Cuando ya hemos llegado aquí al último punto, ustedes dicen, Isagurumis, ¿cómo seguimos? Ya tenemos esta base de puntos medios altos. Entonces, chicas, como dato curioso e importante, los puntos medios altos para subir a otra fila, vamos a subirlos con 2 cadenas. Tejemos una cadena, tejemos 2 puntos cadena y giramos el proyecto o la labor. ¿Sí? ¿Qué hacemos nuevamente? Tomamos la lazada y en el mismo punto vamos a ingresar, traemos, miren, nos quedan las 3 argollas y así lo vamos a hacer por todo la labor. Tomamos la lazada, ingresamos al punto, traemos la lazada y tomamos nuevamente la lazada y cerramos punto medio alto.
¿Sí ven, chicas? Entonces tengan siempre este dato en sus cabecitas, en su memoria, de que al finalizar el proyecto y tenemos que girar, el punto medio alto debe subir con 2 puntos cadena. Para así iniciar a tejer, darle la altura al punto medio alto, esa altura que el punto medio alto necesita. No te puedes desesperar, ve con paciencia, guarda el video. Entonces, chicas, síganme, estén atentas, suscríbanse. Por favor, denme like si les ha gustado este tutorial. Entonces, bueno, chicas, si has llegado hasta aquí, hasta esta parte del video, me despido de ustedes. No se vayan sin darle clic aquí a este cuadrito que está saliendo, este tutorial. Sigamos conectadas, sigan participando en el tutorial, en los tutoriales y en este hermoso curso de crochet. Bendiciones, Gurusme Kusere.